Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este cuarto encuentro del programa de fortalecimiento integral de las organizaciones aliadas, conocido como Creciendo Juntos. El día de hoy vamos a tener el webinar de rendición de cuentas, ¿verdad? Como les habíamos comentado en el proceso de matrícula. Les agradecemos mucho por su puntualidad y acompañarnos en esta tarde. El día de hoy nos acompaña Fernando Sánchez Matarrita. Él es egresado de la maestría en Economía Cooperativa de la Universidad de Mondragón de España, ¿verdad? Asimismo es máster en Administración de Empresas de la Universidad Latina y es licenciado en Economía de la UCR. Ha fungido como profesor en la Universidad Fundepost, en la Universidad Internacional de las Américas y en la Universidad Fidelitas para varios cursos como en el área técnica, bachillerato, licenciatura y maestría. También se ha desempeñado como subgerente de soporte administrativo y subgerente de gestión de recursos en el Instituto Mixto de Ayuda Social, conocido como IMAS. Además fue director de estudios técnicos de la Cámara Costarricense de la Construcción de Costa Rica e integró el Departamento de Mejora Regulatoria del Ministerio de Industria y Comercio, el MEIC. Participó en ciencia como asistente de investigación del estudio de factibilidad para la creación del Fondo Regional de los países miembros de la Asociación de Estados del Caribe, entre otros. Actualmente trabaja como consultor independiente en temas como juventud y emprendedurismo, en donde se destaca en el Sistema de Banca para el Desarrollo, el Consejo de la Persona Joven, entre otras políticas públicas. Es asesor de PYME en el INA y miembro de la Junta Directiva de Popular Seguros. Entonces, muchas gracias a Fernando por acompañarnos el día de hoy. Dentro de la temática que él va a desarrollar hoy, el objetivo principal es adquirir conocimientos sobre la legitimidad, transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones de la sociedad civil. Dentro del temario tenemos, ¿verdad?, qué es la rendición de cuentas desde su marco conceptual. También ver la gobernanza, sus definiciones, sus conceptos. Ya en meses atrás habíamos nosotros tenido un webinar de gobernanza. Sin embargo, hoy vamos a repasar este tema que es de gran importancia para poder gestionar nuestras organizaciones sociales de una manera correcta, ¿verdad? También saber a quién y de qué forma tenemos que rendir cuentas, ¿verdad? ¿Cuál es ese público meta, ese público objetivo al cual le debemos de decir qué es lo que estamos haciendo y cómo lo hacemos? El paso a paso para diseñar herramientas o procesos que nos permitan generar una rendición de cuentas dentro de un informe o dentro de una evaluación, y algunos obstáculos, desafíos y buenas prácticas que podemos desarrollar para elaborar un plan de rendición de cuentas, ¿verdad? Vamos a ver, como decía Carolina, el ABC en la rendición de cuentas de organizaciones sociales. Y repasemos un poquito lo que vamos a ver, o que ya lo dio Carolina, entonces lo pasamos un poquito más rápido. Vamos a ver algunos aspectos conceptuales que ya lo vieron en un webinar anterior con Esteban sobre aspectos de gobernanza, transparencia, pero vamos a profundizar estos elementos, cómo se conectan también con lo que es la rendición de cuentas. Vamos a ver a quién y de qué rendimos cuenta las organizaciones sociales, algunas herramientas y mecanismos que pueden utilizar para lo que son la rendición de cuentas y aspectos de transparencia en ejecución de las funciones que realizan estas organizaciones sociales, y algunos obstáculos, desafíos y buenas prácticas, ¿verdad?, que han tenido otras organizaciones sociales que nos han permitido realizar un buen plan de rendición de cuentas. En la parte de herramientas profundizaremos mucho en lo que es el aspecto de un informe, que es uno de los principales mecanismos que tenemos para hacer rendición de cuentas, pero no el único que tenemos.
Y vamos a empezar con la primera parte, ese marco conceptual donde vamos a recordar algunos elementos de gobernanza y cómo esto interviene, es un aspecto transversal en lo que es transparencia y rendición de cuentas de las diferentes organizaciones. Son aspectos que van unidos, van entrelazados y no se puede dar uno sin el otro. Un gobierno corporativo o gobernanza es todo ese conjunto de diferentes normas y prácticas que están establecidas en políticas, ¿verdad? Entonces, todas esas diferentes reglas que se refieren a la estructura y procesos que tiene una organización y que nos permiten generar una dirección, nos permiten generar una forma de cómo organizar, de cómo gerenciar una organización, sea esta una organización social, sea una organización financiera, sea una organización económica de algún aspecto en economía tradicional o una organización cooperativa, ¿verdad? Esos son todas ese conjunto de reglas que nos facilitan generar esa dirección, ¿verdad? Y que tienen que ver con esa parte de cómo funciona esa organización, es parte de lo que entendemos como gobierno corporativo. Y estas normas nos aseguran la rendición de cuentas, la equidad y la transparencia que relaciona esta organización con los demás partes interesadas, que son los diferentes actores que intervienen en la ejecución de las funciones y el cumplimiento de objetivos que tienen las diferentes organizaciones, independientemente, como les digo, si sean empresariales, sociales, financieras o de otra índole, ¿verdad? Entonces, nos permite generar una buena interacción entre las diferentes partes interesadas, que ahorita vamos a ver un poquito a qué se refiere eso con partes interesadas, ¿verdad? Entonces, cualquier de esas reglas que nos permitan a nosotros controlar una organización, una empresa o alguna institución son los mecanismos de gobernanza. Y esto nos permite, nos va a ayudar a guiar la organización y evitar conflictos indeseados. Dentro de los mismos, cuáles están la parte de transparencia con otros actores que son relevantes en el ecosistema en el que se mueve esa organización, ¿verdad? Y también otros actores de la organización civil. Y vamos a profundizar ahorita un poquito más en esa parte de actores de la organización civil. Bueno, qué aspectos se deben de tener en un gobierno corporativo? Dentro de lo que se llaman los accionistas o aquellos dueños de la organización o aquellos líderes de la organización, aquellas personas que son las cabezas de dicha organización, bueno, ahí vamos a establecer cuáles son esos derechos que tienen esas personas y la propiedad, cuáles son las reglas con las que se relacionan esos diferentes dueños o dirigentes de la organización. Dentro de las partes interesadas, que ahí vamos a tener organizaciones o la población civil, gobierno, proveedores o financiadores de las diferentes organizaciones, bueno, nos van a permitir una adecuada rendición de cuentas, una transparencia en el actuar de las relaciones que se generan en estas organizaciones sociales, ¿verdad? Y dentro de la parte de las responsabilidades de los diferentes dirigentes que tienen esta organización, vamos a ver las obligaciones que tienen cada una de esas diferentes personas y también ese trato igualitario, ¿verdad? Que pueda tener cada uno de esos diferentes dirigentes, garantizar que haya un adecuado pesos y contrapesos entre los diferentes actores. Entonces ahí vamos a ir viendo, ¿verdad? Esos son los aspectos que guían una implementación de un buen gobierno corporativo. Ahora, dentro de esto, ¿a quién y de qué
rendimos cuenta de lo que son las organizaciones sociales. Vemos que, bueno, anteriormente existe un vínculo muy importante entre la parte de gobernanza y la rendición de cuentas, porque la rendición de cuentas nos va a permitir tener una buena relación con los diferentes agentes. Pero ¿cuáles son esos diferentes agentes? ¿Verdad? ¿Cuáles son esas diferentes actores a los cuales nosotros tenemos que incorporar dentro de nuestros mecanismos de gobernanza y por ende en la parte de rendición de cuentas y en la parte de trabajo? Entonces, sí, ¿a quién rendimos cuenta nosotros? Principalmente, uno de los actores a los cuales nosotros tenemos que rendirles cuentas es a la población objetivo en la cual nosotros trabajamos, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es la razón de ser de nuestra organización. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y si cumplimos las expectativas, son elementos que esta población tiene que conocer, ¿verdad? Entonces son unos de los principales aspectos y fueron de los mencionados, ¿verdad? Agentes financiadores, donantes, donadores, ¿verdad? Esos son otros de los sujetos a los cuales nosotros también debemos de rendir cuentas. Ellos van a querer saber cómo se utilizan nuestros recursos, cuál es la forma, cuál es el impacto que se tiene, si los objetivos que nosotros nos planteamos se cumplen, ¿verdad? Y qué impacto tienen esos objetivos en la comunidad que nosotros vamos a realizar. Y esos son aspectos que más adelante vamos a ver, son primordiales en esa rendición de cuentas, en esos aspectos que nosotros debemos de rescatar para informar a los diferentes actores que tenemos que rendirles cuentas. Otro de ellos es a los proveedores que nosotros tenemos, ¿verdad? Independientemente de que sean contratos, muchos de los aspectos que nosotros contratamos pues tienen periodos de pago, ¿verdad? Y estas organizaciones también tienen el derecho de saber si esos elementos que nos van a vender, ¿verdad?, a un periodo de pago, pues tienen la posibilidad de cancelarse, ¿verdad? Entonces, siempre es una práctica muy común que a las organizaciones tengan abiertos los estados financieros con el fin de generar confianza a las diferentes empresas, organizaciones, proveedores con los cuales nosotros interactuamos, con el fin de que ellos conozcan que sí tenemos la solvencia requerida para poder generar los pagos que son debidos. Igual a los miembros de la organización, que en muchos casos no necesariamente están tan activos como los miembros que dirigen esta organización, pero que forman parte, pues también ellos deben de conocer hacia dónde va la organización, cuáles son las metas que se tienen que cumplir, si se están cumpliendo y si no, por qué elementos son los que no se están cumpliendo, con el fin de hacer los ajustes necesarios. Y a la población civil en general. Si algo distingue una organización social es el vínculo que debe tener con la comunidad. Y para ello, pues tenemos que nosotros promocionar, ¿verdad?, esta organización, y la mejor forma es rindiendo cuentas de los avances que nosotros vamos alcanzando, de cuáles metas se están cumpliendo y qué impacto tienen estas metas. Ahora me dirán, hay otros aspectos que ustedes indicaron como gobierno, Contraloría, Junta de Protección Social u otros entes gubernamentales. Bueno, esto es parte de agentes financiadores, ¿verdad? Y en otros casos es parte también de proveedores o miembros de organizaciones que forman parte, ¿verdad?, en un conjunto de redes. Entonces, sí, en muchos casos es importantísimo tener esa rendición de cuentas al alcance de posibles agentes financiadores, como lo son organizaciones gubernamentales, para generar la confianza. Ahora mencionaban en la presentación que yo fui sugerente en el IMAS. Yo en ese periodo, que fueron alrededor de 8 años que estuve en la sugerencia, tenía a cargo uno de los programas que era el programa de donaciones, que todavía sigue funcionando. Y los invito a que puedan visitar en la página web y se informen de este programa. El programa de donaciones consiste en que el IMAS dona artículos que llegan por diferentes leyes,
¿verdad? Una de las principales es que todos aquellos elementos que se importan y que por alguna razón no cumplen con los requerimientos de aduanas, estos son declarados en abandono. Cuando se cumple cierto tiempo, el Ministerio de Hacienda, por medio de aduanas, genera una subasta, y si estos bienes nadie los compra, pasan a manos de la institución. Doña Maritza, vi que levantó la mano, nada más déjeme terminar esta parte de la historia. Bueno, ahí habían cosas de todo que llegan. Desde nos llegó en un momento aviones hasta un montón de cocinas, ¿verdad? Alrededor de unas 300 y el resto de cocinas. Cuando nosotros decidíamos a quién donábamos, mucho de lo que se veía eran cuáles organizaciones tienen en su página web o tienen abierto a la sociedad civil, ¿verdad? Sus informes, ¿verdad? Porque eso generaba más confianza, ¿verdad? Entonces, era uno de los puntos que nosotros tomábamos en consideración en aquel momento. Y ahora sí le doy a doña Maritza la posibilidad de intervenir. Doña Maritza. Buenas tardes, apreciados compañeros y profesor, compañeras. Vieras que yo hice la solicitud, pero nosotras por ser red de cuidado no tenemos acceso, no tenemos ese derecho. ¿O estoy equivocada? Cualquier organización de bienestar social tiene la posibilidad. Hay diferentes fuentes de ingresos que tiene el IMAS. Algunas de las fuentes de ingresos están delimitadas, ¿verdad? Entonces, la ley establece que en los bienes que vienen de algunas fuentes, solo a dichas organizaciones se puede donar. Hay otras en las que tienen más libertad, ¿verdad? Entonces, ¿yo qué es lo que les recomiendo? En algunos casos, inscribirse como una organización de bienestar social, y eso le da completo derecho, ¿verdad? Y en otros casos, pues también ver con el subgerente o la subgerente del área que corresponde. Bueno, una organización social tiene la forma en cómo organizarse a la hora de ejecutar su trabajo. Y para esto hay un elemento que es esencial, ¿verdad? 4 procesos que debe de cumplir. El primero es la planeación de cuál va a ser su trabajo, y vamos a profundizar un poquito más adelante. La ejecución, el seguimiento y evaluación, y finalmente la parte de rendición de cuentas. En la primera parte de planeación, ahí es donde nos va a permitir reconocer cuáles son las posibilidades, las diferentes vías que tiene esta organización con el fin de realizar transformaciones dentro de la comunidad y la sociedad y poder alcanzar objetivos que se están planteando. Entonces, aquí es la parte en la que nos detenemos a pensar cómo lograr alcanzar ciertas transformaciones dentro de nuestra sociedad, nuestra esfera o en el grupo social en el cual queremos nosotros impactar, y ver cuáles formas son las que tenemos nosotros que ir adoptando, ¿verdad? Y qué aspectos vamos a ir realizando. Esta es una parte fundamental y muchas veces lo hacemos sin meditar mucho, ¿verdad? Planeamos de forma casi que espontánea. Los seres humanos así lo realizamos, pero es muy importante que en las organizaciones siempre nos planteemos y escribamos esta planeación. ¿Cuál es el objetivo, el norte que tiene nuestra organización? ¿Cuáles son los objetivos que vamos a cumplir el próximo año? ¿Y cuáles son las actividades que nos van a permitir alcanzar esos objetivos y metas que nosotros nos vamos a estar planteando? Esto con el fin de que con la escritura, y aquí a veces yo siempre repito eso, es la forma más avanzada que tiene la civilización en la forma de expresarse. Y a la hora que escribimos las cosas, vemos de mejor forma cuáles son aquellos vacíos, contradicciones o cuáles son aquellos aspectos en los que tenemos que ponerle más atención.
A veces cuando yo asesoro a una pyme, el representante o la representante de la pyme nos dice, o del emprendimiento, yo todo lo tengo en mi cabeza, ¿verdad? Pero cuando ya se pone a escribirlo, ve vacíos y algunas preguntas que no tienen respuesta y encuentra otras preguntas que antes no se había planteado. Por eso yo les invito a que en una planeación ustedes escriban cuáles son aquellos objetivos, metas y actividades necesarias para cumplir los aspectos que quiere o que tiene como visión la organización social. El otro aspecto ya es la ejecución, que es poner en marcha ese plan, ¿verdad? Para cumplir con los compromisos, las metas y poder generar ya esa transformación en la organización. Ver cómo se cumplen los objetivos, los programas y las metas que se han planteado en la etapa anterior. Dentro de esto y de forma transversal tenemos la parte de seguimiento y evaluación. Y digo transversal porque es algo que nosotros tenemos que ir realizándolo desde el proceso de planeación, que es darle un seguimiento que sea continuo y sistemático a todas las diferentes actividades con el fin de garantizar de que se cumplan los planes que nosotros vamos estableciendo al principio de que se construya el plan, ¿verdad? Y después de que se vayan cumpliendo los planes y metas que nos planteamos, ¿verdad? Y es algo que va en el transcurso de toda esa diferente planeación. Y finalmente tenemos lo que es la parte de rendición de cuentas, que es una responsabilidad permanente durante todo, igual el ciclo, el generar la información necesaria para verificar de que ese seguimiento y evaluación se está dando de forma correcta. Y ese es un proceso de rendición de cuentas, de que se están cumpliendo los avances y los retos en la planeación, en la ejecución y en el seguimiento, ¿verdad? Y es esa obligación que tienen todas las diferentes organizaciones ante los agentes que ya vimos anteriormente. Ahora, en esa parte de rendición de cuentas, como les digo, es un deber y responsabilidad que tienen las diferentes organizaciones. Y ahorita pongámosles el apellido social, pero al fin y al cabo, cualquier tipo de organización, con el fin de garantizar que el manejo de los recursos ha sido el idóneo y que las decisiones en la parte de dirección, gestión, son las correctas con el fin de poder garantizar el cumplimiento de los objetivos y así poder generar de forma transparente, ¿verdad?, el ejercicio de ese poder que nos ha dado la sociedad. ¿Verdad? ¿Y cuál es ese poder? Bueno, al fin y al cabo nos han dado recursos que son productivos, que esos recursos son escasos y que nos los dieron a nosotros, ¿verdad?, como organización y no a otra organización, ¿verdad? Entonces, ese poder que nos da la sociedad por medio de los donantes, ¿verdad?, eso tenemos nosotros que garantizar esa rendición de cuentas, ¿verdad? Entonces, es una obligación y una responsabilidad que tenemos nosotros de informar cuáles han sido las acciones que hemos emprendido con esos recursos, el cumplimiento de los objetivos y cuáles son las omisiones que hemos también tenido, ¿verdad?, y dificultades con el fin de documentar. Y eso es importantísimo. ¿Por qué documentar en esta parte de rendición de cuentas? Garantizando que en el futuro no se cometan las mismas actuaciones, ¿verdad? Entonces son aspectos que es importante. La rendición de cuentas no es simple y sencillamente el decirle al donante esta es la forma en la que gasté, sino es una retrospección también de la organización, una introspección de la organización para garantizar el cumplimiento de los objetivos y ver, ¿verdad?, cuáles son aquellos elementos que se deben de corregir, ¿verdad? Y esto es sumamente importante. ¿Cuáles son los objetivos que tiene una organización en la parte de rendición de cuentas? Primero, contribuir a ese manejo transparente, responsable, eficiente y eficaz, ¿verdad?, de los recursos. Pero importantísimo también es mejorar la confianza que tiene la sociedad en las organizaciones sociales, ¿verdad? Y generar un diálogo constructivo, sincero, con el fin de mejorar
las actuaciones que hemos tenido, ver cuáles son aspectos que han sido decisiones que en su momento fueron tomadas, pero que en retrospectiva se puede identificar que no son las mejores o que pudieron ser de una forma diferente, ver qué aspectos debemos de corregir en ese sentido y con esos elementos contribuir al fortalecimiento de la democracia, ¿verdad? Que son pilar fundamental como actores en esta sociedad en la que nosotros vivimos, ¿verdad? Ya no es una sociedad donde solamente es el Estado el que tiene que cumplir cierto tipo de obligaciones, sino también la sociedad civil, y dentro de eso, ese eje de la sociedad civil, las organizaciones sociales son un pilar fundamental, ¿verdad? Que permiten una paz social en sociedades actuales, ¿verdad? Entonces sí es importantísimo en ese aspecto. ¿Qué aspectos son y qué no es una rendición de cuentas? ¿Verdad? Entonces, una rendición de cuentas es una obligación que tienen todas las organizaciones y un derecho que tiene la comunidad, pero no es un espacio de confrontación, no es un espacio donde se tenga que generar conflicto con la sociedad. Implica tener una actitud de explicar los logros y las dificultades que se han tenido, ¿verdad? No es un lugar para solamente recibir aplausos. Es una oportunidad para recibir retroalimentación de la comunidad y no es un espacio, ¿verdad?, en el cual depende de la voluntad que tengan las organizaciones sociales de dar, ¿verdad? Entre más abiertas son las organizaciones sociales a la comunidad con la cual se relacionan, mejor suerte van a tener. Y no es un espacio para explicar y argumentar el balance, los avances, dificultades y retos, ¿verdad? No es un espacio solamente para decir lo que me conviene decir y ocultar otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es la parte de rendición de cuentas, ¿verdad? ¿Y qué otros elementos no son rendición de cuentas? Entonces, vamos a continuar con la presentación y vamos a ver cuáles son algunas de las herramientas y mecanismos para la rendición de cuentas. Y ahí sí, vamos a enfocarnos mucho en la parte del informe, ¿verdad? Porque es un mecanismo que nos va a permitir transmitir información, pero ojalá que ese informe tenga también formas de cómo recibirlo, retroalimentación de las otras personas. Y en la parte de algunas de las buenas prácticas, vamos a ver aspectos en los cuales organizaciones sociales de América Latina han trabajado en eso. Y aquí vemos, ¿verdad?, que hay diversos métodos para rendir y generar transparencia. Muchos de ellos son auditorías que se puedan generar dentro de estas organizaciones. Pueden ser auditorías internas, auditorías externas, auditorías que en algunos casos, dependiendo de los recursos que se tengan, son pagas. En otros casos son auditorías de entes fiscalizadores como la Contraloría General de la República o que tengan algunos donantes que se puedan realizar. Hay evaluaciones también externas o certificaciones que realizan algunos entes fiscalizadores a las organizaciones sociales, y está la parte de los informes, ¿verdad? Que hay diversidad de informes y nosotros vamos a ahondar en uno que es el más característico. Y aquí me voy a un estudio que realizó que se presentó en el 2007, en enero en el 2007, por el Instituto de Comunicación y Desarrollo, que es un instituto de América Latina, y eso fue un estudio realizado a organizaciones sociales iberoamericanas, donde en eso se tenía también, se incluían 10 países, España y países de América, y se incluía dentro de Costa Rica, ¿verdad? Y en ellos, bueno, las organizaciones se les preguntó, implementan alguno de los siguientes mecanismos de rendición de cuentas, y ahí vemos que uno de los principales elementos que se tenían es las autoevaluaciones, o sea, cómo nosotros nos veíamos a nosotros mismos, cuáles son aquellos aspectos que nosotros debíamos de cambiar, ¿verdad? Y el segundo aspecto que más se repitió en las organizaciones son los informes o balances sociales,
¿verdad? Entonces, donde yo le decía a la comunidad cuáles son aquellos elementos en los cuales yo he cumplido. Tenemos también auditorías externas, un 16%, auditorías, evaluaciones externas, un 14%, auditorías internas, un 12%, ¿verdad? Y otros sistemas de indicadores o de calidad que representaban, ¿verdad? Alrededor de un 10%. Pero bueno, estos son los mecanismos que estas organizaciones de 10 países iberoamericanos participan. Y cuando uno profundizaba en este mismo informe en mecanismos de información financiera, el principal utilizado, ¿verdad?, son informes institucionales anuales, ¿verdad? Hay 41 organizaciones, ¿verdad?, que decían que tenían esa parte, y 40 hacían lo que eran asambleas, donde a su vez en esas 40 se presentaban estos informes institucionales anuales, ¿verdad? Pero se presentaban en una parte de una asamblea. Otros son informes por proyecto, o sea, cada proyecto que se realizaba, pues contaba con un informe diferente. Entonces, vamos a enfocarnos en esta principal, ¿verdad?, actividad que realizan las organizaciones sociales iberoamericanas, que son esos informes institucionales anuales que pueden presentarse en asambleas, pueden presentarse a los diferentes actores y pueda generar discusión que nos permitan a nosotros mejorar, ¿verdad?, tener elementos con el fin de mejorar en las diferentes actuaciones. ¿Y cuáles son los pasos para generar un informe de rendición de cuentas, ¿verdad? Una rendición de cuentas por medio de un informe? Hay dos pasos esenciales que se tienen que cumplir. El primero es el planear dentro de la organización, y en la otra ya es la construcción de lo que es la información que se genera en esa planificación. Es algo muy lógico, ¿verdad? Pero a veces que no se realiza con el adecuado cuidado dentro de las diferentes organizaciones, y se deja para una persona, ¿verdad? El informe se lo dejamos a fulanito de tal y él es el que se va a encargar al final, ¿verdad? Y en muchos casos simple y sencillamente es para cumplir algún tipo de requisito que se tenga dentro de una organización. Entonces, vamos a ir viendo cuáles son aspectos que deben de cuidar ustedes como representantes de organizaciones sociales a la hora de realizar, de gestionar un informe de rendición de cuentas. En la primera parte de planear nos va a permitir garantizar y preparar a la organización para generar la información y las actividades precisas que van a ayudarnos a construir lo que es este informe. Entonces aquí vamos a ver cuáles son todas las diferentes actividades y cuáles son las personas que van a estar a cargo de la dirección y redacción de lo que es este informe de rendición de cuentas. Y para eso tenemos que hacer dos actividades a su vez. La primera es preparar un equipo que nos permita a este equipo pues generar toda la información necesaria para la realización de este informe, y después es gestionar esa información que se va a ir generando. En la parte del equipo, es importante que la organización, ¿verdad?, conforme un grupo de apoyo para la realización de estos informes. Ojalá que sea un grupo muy similar al que realiza la planeación que se realiza para cada año. ¿Cuáles son los planes que yo voy a tener para el próximo año? ¿Cuáles son las metas, los objetivos? ¿Verdad? Y ojalá que sea un equipo muy similar el que vaya a luego generar y preparar este informe de rendición de cuentas. ¿Cuáles son aspectos que se deben de tomar en consideración a la hora de conformar este equipo? Bueno, uno de ellos es que tenga un liderazgo. La cabeza tiene que ser la persona que preside o dirige la organización. Esto con el fin de asegurar de que el flujo de información
de todas las demás dependencias que conforman esta organización, den el acceso a la información para generar el informe. Entonces, un punto importante que ahí debe de estar completamente informado el líder de la organización en la preparación de este informe. No es que la persona que vaya a tener que realizar el informe sea el presidente, no necesariamente, pero sí tiene que estar completamente informado de cada una de las diferentes actividades. Otro, que el grupo de trabajo lo conformen un equipo que sean personas de diferentes procesos, ¿verdad? Y que permitan a ellos darle seguimiento a cada una de las actividades que estos procesos tienen que realizar, ¿verdad? Aquí, si tengo una persona encargada en la parte financiera, bueno, que esa persona sea parte de este equipo. Si hay una persona encargada en la parte operativa, ¿verdad? Que esa persona también, con el fin de que el flujo de información de parte de ellos sea la más idónea, ¿verdad? Y cualquier aspecto, cualquier problema pueda ser discutido con estas personas y si no se resuelve, pues escalado con el líder de la organización. Y es importantísimo que las responsabilidades sean delimitadas desde el inicio. ¿Qué información tiene que suministrar cada una de las personas de cada uno de los diferentes procesos, ¿verdad? Y el tiempo en el que se tienen que realizar? Aquí a veces se dice que los ticos sabemos muy bien qué es lo que tenemos que hacer, pero no nos ponemos plazos para las cosas, ¿verdad? Entonces es uno de los aspectos que debe de estar sumamente claro en esta parte de las responsabilidades. Y aquí en este punto, en preparar la información, va a ser aspecto completamente claro, ¿verdad? Con el fin de ya, cuando esté conformado el equipo en esa ejecución, ¿verdad? Debe de solicitarse la información a cada una de las diferentes áreas o personas encargadas de esos diferentes procesos, ¿verdad? Y es importantísimo realizar un cronograma con cada una de esas diferentes actividades para dar un adecuado seguimiento. Y en este cronograma es importantísimo establecer plazos y responsables, ¿verdad? Con el fin de dar seguimiento. ¿Qué es lo que tiene que tener un cronograma? Aquí yo cogí uno aleatoriamente, pero uno de los aspectos fundamentales que tiene que tener el cronograma son las actividades, ¿verdad? Entonces, bueno, el suministro de información de tal elemento de la parte operativa, tal aspecto de la parte financiera, y cada una de las diferentes actividades que van a alimentar el informe. Y ahorita vamos a ver qué tiene que contener ese informe, ¿no? Y el otro aspecto, ¿quiénes son esas personas responsables, ¿verdad? De cada una de esas actividades y cuál es la fecha límite que tienen esas personas para cumplir con esa información? Este cronograma nos va a permitir dar seguimiento a que se vayan cumpliendo con cada una de las actividades. Si ya hay una fecha que no se cumplió, empieza a encender alarmas y ya ahí tienen que actuar aquellas personas del grupo encargado del informe, tratar de resolver el por qué no se han generado esas actividades en el plazo establecido, tratar de resolver que puedan ser problemas no inherentes a la persona responsable de la actividad, sino puede ser aspectos que le hayan sucedido. Pongamos ahora un ejemplo, la pandemia, ¿verdad? Y pues esto ha generado circunstancias que no permiten el mucho cumplimiento de algunos elementos, ¿verdad? Entonces, bueno, lo que nos permite dar seguimiento y ver las razones, tratar de resolver esas razones para poder dar cumplimiento con la actividad, ¿verdad? Y en el caso de que no se pueda resolver por parte del equipo, escalarlo al líder de la organización. Pero este seguimiento nos va a permitir generar
un cumplimiento de los elementos que se deben de realizar en la parte del informe. Es un aspecto esencial en la construcción de lo que es este informe. ¿Y cuáles son los aspectos mínimos que tienen que tener? Aquí quiero empezar con esta filmina y más adelante la vamos a estar retomando muy constantemente. Los aspectos mínimos que tiene que tener ese informe es cuál es el plan de acción que tiene esa organización, cuáles son esos compromisos, ¿verdad? Vamos a ir explicándolos cada uno de estos elementos un poco más paso a paso, la ejecución del presupuesto, los impactos que ha tenido la organización, la gestión, ¿verdad?, realizada, aquella población que nosotros determinamos como objetivo, cuál es el recurso humano que cuenta la organización y la atención de coyunturas especiales. Aspectos que se hayan sucedido y que no estaban así planificados, no estaban presupuestados, ¿verdad? Esas situaciones. Un ejemplo, claro, la pandemia, ¿verdad? Esto nos ha afectado en estos y estos y estos puntos. Pero vamos a ir paso por paso en cada uno de estos puntos. El primero de ellos, los compromisos del plan de acción. Bueno, recuerden que les dije que tenemos que tener en una organización social una planificación de qué es lo que nosotros queremos realizar, ¿verdad? ¿Cuáles son las metas que tenemos, los objetivos que deseamos cumplir, ¿verdad? Para impactar en la sociedad, en la población que nosotros determinamos como objetivo. Bueno, ¿qué de estos compromisos se lograron? El cómo se lograron, qué no se consiguió y el por qué no se consiguió. Que no son aspectos malos, sino es, reitero, transparencia. Y aquí hay que profundizar en algunos aspectos en el que por qué se tomaron ciertas decisiones y no otras, que pueden ser por diversas situaciones o simplemente por una coyuntura especial, ¿verdad? ¿Y qué se dejó de hacer? Es importante aquí ser completamente transparentes con la sociedad y con nosotros diferentes actores. Veo varios aspectos en el chat, voy a revisar el chat. Nos dice la Asociación Pro Ayuda a la Infancia. Nosotros somos unas organizaciones pequeñas. Las áreas que se mencionan están recogidas prácticamente en una persona encargada de la parte administrativa. Lo sé, por eso a veces digo áreas o personas, pero en algunos casos la parte financiera y administrativa está recogida en una sola persona, pero esa persona debería estar dentro de la parte de lo que es el suministro de esta información a la persona que vaya a realizar ese informe. Pero aquí es importante y es uno de los retos y desafíos que nosotros tenemos. ¿Ibas a decir algo, Caro? Sí, era contestando a la pregunta de que si les enviamos la presentación. De hecho, nosotros mañana o el lunes les estaríamos enviando la presentación y el link de Zoom para poder ver la sesión grabada en los próximos 8 días. Y ya para final de año, nosotros esperamos tener la plataforma, ¿verdad?, del banco de alimentos, en donde vamos a tener varios espacios para que ustedes puedan ver y otros materiales de aprendizaje. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver en el otro punto, en la ejecución del presupuesto. Aquí es importante establecer, bueno, qué se gastó, en qué, cómo, cuál es la situación actual y futura que tiene la organización, entre otros aspectos, como, bueno, cuántos fueron los ingresos que se tuvo, ¿verdad?, en esa organización. El impacto de la gestión realizada, aquí en términos de mejoramiento en la calidad de vida de la población que nosotros tuvimos objetivos, cuáles fueron aquellos aspectos principales, ¿verdad?, que generó la organización, cuántas familias o cuántas organizaciones o cuántas personas recibieron el beneficio y qué significó ese beneficio para esas organizaciones, familias o personas. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo impactó esta organización en la sociedad? Y ahí es importantísimo porque esto no solamente va a servir para decir, se gastaron bien los recursos, sino va a ser un arma, como les digo, que vayan a tener las organizaciones como carta de presentación para solicitar más recursos a otros
a otras organizaciones donantes o personas donantes o entidades gubernamentales. Entonces son aspectos que no solamente nos van a servir para lo que pasó, sino también para lo que viene. Y por eso es importante que las organizaciones tengan y sean cuidadosas en estos aspectos de información. Tengo Milena Hidalgo que levantó la mano y claro que sí, con Milena. Así aprovecho y tomo un poquito de agua. Gracias, don Fernando. De parte de Sedes Don Bosco y los salesianos, muchas gracias por permitirnos participar. En esta parte de los testimoniales, siempre es importante tener los usos de imagen, ¿verdad? Sobre todo, bueno, máximo en población menor de edad como la que trabajamos nosotros, pero a nivel general también para estos informes, ¿verdad? O sea, si se incluyen testimoniales, nombres, fotos, pues toda esa parte, qué documentos se necesitan para poder utilizarlos en una rendición de cuentas. Gracias. Sí, es muy buena la consulta que se realiza. En menores de edad hay legislación que establece la protección de la identidad a menos de que padres, madres o responsables de esas personas den una autorización por escrito, ¿verdad? En ese caso, mucho de lo que se realiza y se recomienda es tener seudónimos, ¿verdad? Y recoger frases con esos. Y hay seudónimos que sí sean nombres, no los nombres de las personas reales, pero no es recomendable como poner niño A o niño 1 o niña 1, ¿verdad? Sino utilizar dentro de los relatos, Ana indicó tales y tales aspectos, ¿verdad? En el caso de personas adultas, igual con autorización, pues también aparte fotografías, ¿verdad? O relatos. ¿Qué es impactante acá? Recoger frases que sobresalgan. Dentro de una conversación que uno tenga, recoger algunos elementos o frases que digan las personas, esto me ayudó a tal y tal cosa, ¿verdad? Y eso, tal vez, en esta parte, ¿cuáles son los impactos? ¿Verdad? Categorizarlos, ¿verdad? En cambio, en la parte de vida, en mejora económica o en la parte de autoestima, categorizarlos y recoger esas frases con cada una de esas diferentes categorías, ¿verdad? Para eso sí es importante que la organización pues converse con su población, escuche y cuando tenga esas frases vaya recogiendo durante el año, ¿verdad? O durante el periodo de ejecución del proyecto, frases con el fin de elegir al final alguna de ellas, que ojalá que no sean creadas, sino que realmente se hayan dicho por la población. Pero si es menor de edad, la legislación los cobija, ¿verdad? En la parte de que se pueda tener el anonimato y si no se tiene la autorización de padre, madre o encargado, utilizar seudónimos, ¿verdad? Y no la parte de la fotografía de esos menores, porque la ley les cobija. En el caso de personas adultas, si tienen la parte de la autorización, pues utilizarlo, pero si no, igual seudónimos y recoger esas frases que sean completamente impactantes y ponerlas, bueno, una transformación en la calidad de vida, entre comillas, la frase que se eligió en esa parte. Mejora en la parte alimenticia, la frase que se recogió en eso. Eso genera, primero, humaniza la labor que realizamos y genera un impacto también muchísimo mayor en aquellas personas lectoras de esos informes, ¿verdad? Entonces es algo que genera un poco más de empatía, ¿verdad? Y si no es posible, la parte de nombres, seudónimos. Entonces no sé si le contesto, doña Milena. En la parte también de recurso humano, es importante aquí incorporar la información sobre la junta directiva o comité administrativo o el equipo de trabajo que lidera la organización, en la parte de lo que es el informe, la atención de coyunturas especiales, ¿verdad? Recursos o programas que
que se dejaron de atender por emergencias o desastres naturales. Les digo ahorita el caso más común, la parte de lo que es pandemia, ¿verdad? ¿Qué aspectos se están ahí generando que no nos permiten a nosotros cumplir, ¿verdad? Ahora, bueno, ¿qué es un informe de gestión de rendición de cuentas? Es un documento donde vamos a tener, el objetivo es describir las acciones, ese plan de desarrollo ejecutado por la organización durante un tiempo específico. Por lo general, se realizan anuales en el caso de que no se quiera hacer por proyectos. Pero cuando haya organizaciones que pidan por proyecto, bueno, cada uno de los proyectos y ahí la duración puede ser anual o lo que dure la parte de lo que es ese proyecto. Y nos permite brindar transparencia. Debe tener en consideración, ya vimos elementos mínimos, descripción de cuáles son los recursos, el diseño y ejecución del proyecto, que era el plan y cómo vamos ejecutando esos planes y qué impacto, ¿verdad? Y qué actividades de beneficio a la comunidad está generando la organización, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos que debe considerar. Preguntas que deben de contestarse con este informe. Bueno, una de ellas es ¿qué se planteó? ¿Verdad? ¿Cuál fue las metas que tenía la organización? ¿Qué se hizo para cumplir esas metas? ¿Se lograron cumplir esas metas? ¿Verdad? ¿Qué problemas se obtuvo en el desarrollo, en ejecución de esas diferentes actividades? ¿Cómo se resolvieron y cuáles son los retos que se tienen para la parte del futuro? ¿Verdad? Son aspectos que se deben de responder con este plan. O sea, ahora, no es que vamos a estar escribiendo todas estas preguntas, pero cuando yo tengo el plan diseñado, ese plan me va a permitir contestar todas estas diferentes preguntas que aquí se tienen planteadas. Recordemos que sí, lo que tenemos que tener en el plan es ¿cuál fue en el informe, cuál fue el plan? ¿Qué cumplimos de ese plan? ¿Con cuántos recursos? ¿Verdad? En la parte tanto de ingresos como de egresos, ¿qué impacto yo le generé a la sociedad? ¿Cuál es el recurso humano que utilizamos, que dirige la organización? ¿Verdad? Y las coyunturas especiales, ¿verdad? Que se presentan. ¿Qué fueron los aspectos que se encontraron? Que esa es la que dije yo que como mínimo tiene que estar incluida en ese informe, ¿verdad? En el desarrollo de ese informe. Ahora, disculpen que se me fue muy rápido. La estructura que tiene que tener este informe de rendición de cuentas. Bueno, debe tener un encabezado, portada, una introducción, el desarrollo que van a incorporar esos elementos que acabamos de decir. ¿Cuáles fueron las metas que yo tenía, los objetivos para el plan? ¿Se lograron, no se lograron? La ejecución presupuestaria. Bueno, vamos a ir desarrollando un poquito más esos puntos. ¿Cuál es el impacto que estuvo en la organización? ¿Cuál es el recurso humano que se tenía? Y coyunturas especiales. Y después una parte de conclusiones, ¿verdad? Donde se van a incorporar cuáles son aquellos aspectos más relevantes que se realizaron en la ejecución de este proyecto, ¿verdad? En la parte del encabezado, lo que vamos a indicar es qué tipo de informe es anual, es por proyecto, quién presenta el informe, ¿verdad? ¿Es la organización como un todo o es una parte de la organización, ¿verdad? Para un proyecto establecido, y qué periodo reporta, ¿verdad? ¿En qué momento, a qué momento se presenta ese informe? Eso va en el encabezado o en la portada. No sé si alguien tenía algo que comentar. En la introducción vamos a describir el objetivo que tiene este informe, ¿verdad? Que va a rondar la parte de transparencia de la organización, de rendición de cuentas, en muchos aspectos cumplimiento de normativa establecida por organizaciones, sean no gubernamentales, donantes o entidades estatales, ¿verdad? Y cuáles fueron las herramientas que se tuvieron en cuenta para la realización
del mismo informe, ¿verdad? Que se conformó un comité, que si no se conformó el comité, que si te tienen sistemas informáticos o no, ¿verdad? ¿Cuáles son todos esos aspectos que fueron fuente de información en el informe que se está realizando? En el desarrollo vamos a exponer detalladamente aquellos aspectos que ya hemos mencionado. ¿Cuál es el plan que se cumplió? La ejecución presupuestaria, ¿verdad? ¿Cuáles fueron los impactos mayores que yo tuve en la sociedad, el recurso humano y aspectos que fueron como espontáneos, ¿verdad? Y que no fueron planificados, que fueron extraordinarios. Y las conclusiones, ¿verdad? Que son aquellos aspectos más relevantes que sobresalieron dentro de este año. Un cumplimiento del 90, del 95, del 100% de los aspectos que nos planteamos. Una ejecución presupuestaria que alcanza tales aspectos, ¿verdad? Una población objetivo, tales. Aquellos aspectos más relevantes, ¿verdad? Que nosotros podamos recoger de la ejecución del periodo en el que nosotros estemos informando. Esos son los aspectos que van en la parte de conclusiones. Ahora, en la parte financiera, que a veces es lo que más cuesta dentro de las organizaciones, ¿qué debemos de incorporar en esa parte financiera? Bueno, debemos de establecer el presupuesto que tiene la organización. Y en el presupuesto vamos a ver ahorita en unos segundos cómo se conforma, ¿verdad? Pero está compuesto por dos partes. Después, ¿cuál fue la ejecución presupuestaria? Comparar lo que yo planifiqué con lo que realmente me entró. Comparar lo que yo pensé gastar con lo que realmente se gastó. Y finalmente, los estados financieros del periodo, en el caso de que se tenga. Y vamos a profundizar un poquito en eso. En la parte del presupuesto es uno de los principales pilares que nos permiten una rendición de cuenta más efectiva y es donde pues, vamos a incluir la planificación de los ingresos que tiene la organización y de los gastos, sea por funcionamiento de toda la organización o por los proyectos que vaya a estar ejecutando, dependiendo de cómo se va a conformar el informe. Si es de toda la organización, pues es del funcionamiento, o si es por cada uno de los diferentes proyectos, pues es el informe de ingresos y de gastos de ese proyecto en específico, ¿verdad? Es importante que ese presupuesto haya sido aprobado y firmado por el presidente, tesorero o el fiscal de la organización, ¿verdad? O el dirigente de esa organización. Y el elaborar presupuestos nos permite establecer prioridades desde antelación y que esas prioridades estén concatenadas con los objetivos que planteamos dentro del plan anual operativo o dentro del plan operativo que tiene la organización. Entonces es el elaborar el presupuesto a veces las organizaciones dicen, no, pero ¿para qué, verdad? Bueno, nos permite planificar, nos permite establecer y alinear si los recursos son escasos, a dónde van prioritariamente, ¿verdad? Y eso nos organiza, no solamente, ahí lo digo como organizaciones, sino como personas también, ¿verdad? Es importantísimo eso, el escribirlo, no solo decirlo, tengo en la cabeza, sino el escribirlo, ¿verdad? Y el presupuesto, como les decía, se organiza en dos partes. La primera son los ingresos. Y ahí es establecer cuál es la previsión que yo creo de ingresos que va a tener la organización, sea en el periodo del año que estemos estableciendo o bien por el proyecto que se está planteando, ¿verdad? Esos ingresos se pueden dividir en diferentes rubros. Se pueden dividir en aquellos originados por una actividad financiera o administrativa, que eso es si la organización genera ingresos, ¿verdad? Vende o tiene actividades por lo cual le pagan las personas, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, ¿verdad? Entonces, la prevista de esas ventas
¿verdad? Que si es la parte administrativa o financiera, si tiene recursos que le generan intereses, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos recursos nuevos me va a generar, ¿verdad? Esos instrumentos financieros que cuenta la organización. Puede ser también fuente de ingresos los recibidos por transferencias, ¿verdad? De otros sujetos donantes. Dentro de esos vamos a tener ONGs, entidades privadas o gubernamentales, pero lo que realizan es una transferencia, sea de recursos financieros o materiales, ¿verdad? Y financiamiento, que puede ser por medio de préstamos que realice la organización. Entonces, ahí puede dividirse esos ingresos en esos tres rubros, ¿verdad? Por actividades financieras o administrativas propias de la organización, por transferencia de otros sujetos o mediante préstamos que le realizan a la organización, ¿verdad? Entonces, ahí yo voy estableciendo cuánto es lo que yo voy a recibir el próximo año por cada uno de esos rubros, lo divido por mes para tener un mejor control de cuánto yo pienso. Es una planificación, ¿verdad? Y eso me va a permitir generar mayor control. Y eso mismo lo hago con la parte de egresos, ¿verdad? Y en la parte de egresos incluyo todas las estimaciones de los gastos que yo creo tener para el próximo año, y esos gastos se pueden, o para la actividad, para el programa que se vaya a estar estableciendo, esos gastos se pueden dividir en gastos del personal, remuneraciones que se vayan a tener u otros, bienes corrientes y servicios, compras de materiales o en la parte de compras de servicios como la luz, electricidad, internet u otros, ¿verdad? Gastos financieros, que es lo que yo tengo que pagar por tasas de interés de un préstamo que yo estoy estableciendo. Si yo tengo transferencias que yo le doy a personas o a organizaciones, ¿verdad? Operaciones de capital, si yo voy a construir algo que me va a quedar en la organización, o operaciones financieras, si yo voy a utilizar recursos para realizarlos en una inversión, en un instrumento financiero, voy a tener plata en un bono, ¿verdad? Entonces esa plata, ese dinero que yo voy a depositar es como decir un gasto que me va a generar ingresos adicionales, ¿verdad? Pero tengo yo que presupuestar esos recursos como ese gasto hasta que ya venga la parte de los ingresos, ¿verdad? Y después tengo que comparar eso que yo proyecté con lo que me llegó en la parte de la realidad. Y eso entonces me va a permitir generar esa ejecución, tanto en la parte de los ingresos. Yo creí que iba a recolectar esto y recolecté más, ¿verdad? Y en la parte de los gastos igual, va de la misma forma, ¿verdad? Entonces, esa comparación, ¿verdad? Permite tomar buenas decisiones a las organizaciones, establecer dónde hay que hacer ajustes en la parte de gastos para el próximo año o ajustes en la parte de ingresos, ¿verdad? ¿Cuáles son actividades que yo tengo que fortalecer para generar mayores ingresos o para contener la parte de los gastos, ¿verdad? Esa parte de ejecución. Y finalmente la parte de los estados financieros, ¿verdad? Que ahí se debería de incluir el balance general y el estado de resultados. Ambos documentos firmados, ojalá por un contador. Eso tiene gastos, yo sé, ¿verdad? Pero en el mejor de los casos, ojalá buscar ir a contar con todos estos diferentes documentos, ¿verdad? Empezar sí o sí con el plan y que yo he cumplido con el plan, siguiendo con la parte de presupuesto, ¿verdad? Hacer un presupuesto y después ver la parte de ejecución presupuestaria, ¿verdad? Eso es lo primordial. Y ojalá tratar de llegar a lo que es este balance general o balance de resultados en el caso de que tengan la posibilidad de colaboración de una persona. Vamos a irnos a la última parte, porque ya nos quedan pocos minutos, que es lo de obstáculos, desafíos y buenas prácticas que se han tenido en lo que es rendición de cuentas. El mismo estudio iberoamericano que se estableció en 10 países, que contó con participación de diferentes entidades de Iberoamérica, estableció estas como las principales obstáculos que tienen las organizaciones en realizar rendición de cuentas. Uno de ellos es la parte legal.
¿verdad? Hay restricciones en los formatos de constitución de las mismas organizaciones y a veces los aspectos tributarios no educan a las organizaciones, ¿verdad? Sino más bien son recaudatorios y a veces castigadores. Si yo hago algo mal, ¿verdad? No me dicen cómo hacerlo bien, sino más bien me sancionan en muchos casos, en muchos aspectos, ¿verdad? Otro es que el Estado, en lugar de ser un socio para la parte de rendición de cuentas, más bien me establece requisitos burocráticos. No hay coordinación entre diferentes organizaciones estatales para generar informes que yo pueda ser estándares, ¿verdad? Y en muchos casos, las mismas organizaciones me financian o me dan recursos, ¿verdad? Para la parte operativa, me exigen rendición de cuentas, pero yo no puedo utilizar los recursos para contratar un contador, ¿verdad? Que me permita establecer los estados financieros, ¿verdad? O llevar un presupuesto, ¿verdad? No me financian esas actividades que son fundamentales. Otro es la parte de procedimientos. Las organizaciones no cuentan con procedimientos de rendición de cuentas, o si existen, a veces son complejos o no están adecuados a la realidad de la organización. Y hay en muchos casos poca capacitación para esas personas que, como se dice comúnmente, de tripas hay que hacer chorizo, ¿verdad? Porque bien lo indicaban ahora, una misma persona es la que lleva la parte operativa, administrativa y financiera de una organización, ¿verdad? Entonces la experticia que tienen es muy, muy poca, ¿verdad? Otro de los obstáculos es la parte de recursos, y aquí no solamente recursos financieros, sino estamos hablando de recursos de la parte personal, ¿verdad? No hay inequidad en muchas organizaciones, en ese universo de organizaciones sociales, ¿verdad? No hay una cultura dentro de las organizaciones en la parte de transparencia y de rendición, y aquí no estoy estableciendo, no estoy diciendo que no se confunda de que no son transparentes, sino que a veces nos enfocamos más en ejecutar y no documentar, ¿verdad? Por lo general, no tratamos de hacer y hacer las cosas bien, pero no documentamos cómo lo hacemos, cuánto lo hacemos, cómo era, cuánto se gastó, cuánto no se gastó en cada uno de esos puntos. Entonces, esa parte de cómo era de ejecución, no lo llevamos. Entonces, no existe esa cultura, ¿verdad? De yo tener que ir documentando, ¿verdad? Y cuáles son las reglas y pautas claras en el funcionamiento. Y otro de los elementos es ya el propios de las organizaciones, que hay falta de conocimiento, falta de políticas institucionales y en algunos casos, por parte de lo que es de personal y de recursos, ¿verdad? No se puede dedicarle tiempo. Hay ahora mucho en lo que es en los gobiernos, en la parte de gobierno abierto, ¿verdad? Y por eso les digo, tengan, ojalá, toda esa parte de información. Si tienen una página web o en redes sociales, ojalá tengan todo eso ahí. No le tengan miedo a la parte de la transparencia, porque eso les va a generar solidez cuando ustedes, y es una carta de presentación que van a tener las organizaciones cuando vayan a solicitar recursos ante algún ente o una empresa, ¿verdad? Esa parte de esa solidez, esa carta de presentación, es lo que les puede abrir a ustedes las puertas. Les decía, en esa comisión de Limas, éramos 5 personas las que nos reuníamos, y una de las cosas que valorábamos eran esos puntos, ¿verdad? Las organizaciones no lo sabían, pero nosotros sí lo valorábamos, ¿verdad? Y puede ser que a veces en silencio, eso va a depender un sí o un no a alguna transferencia de recursos, ¿verdad? Entonces es importante esa transparencia. Doña Gloria. Muchas gracias, don Fernando. Me surge una inquietud, bueno, que la hemos tenido durante un tiempo. Las ONG como tal somos sujetos de crédito si tenemos, por ejemplo, esta rendición de cuentas como parte de nuestra labor. En algunos casos van a depender de eso. Hay entidades financieras que tienen fondos especiales,
¿verdad? Para la parte de economía social, como es lo que el Banco Popular, ¿verdad? Que tiene una línea especial para lo que son organizaciones de la economía social, y en algunos casos hay entidades financieras que no son del sistema financiero nacional, ¿verdad? Sino que los bancos le dan recursos o la parte del sistema banca para el desarrollo o el IMAS, que permite entonces a otras organizaciones pues tener sujetos ser sujetos de crédito a pequeños emprendimientos u organizaciones sociales, y sí se piden estados financieros y sí se piden esa parte de rendición de cuentas, pero se pide un plan para ver la viabilidad del proyecto y si el proyecto va a tener los réditos necesarios, ¿verdad? Hay 1000 formas de realizar planes. En los últimos momentos se ha fortalecido mucho un aspecto que son el Canvas, ¿verdad? Y tal vez pueda ser uno de los temas que tengan para la parte de capacitación, el crear un Canvas, que eso le permite a la organización tener un norte. Es una forma de planificación muy sencilla, ¿verdad? Que se pide a las empresas y a muchas organizaciones sociales, y es muy sencilla de realizar. Y para ir finalizando, ya no robarle más minutos, claro, ¿cuáles son algunas buenas prácticas que han tenido organizaciones? Bueno, una de ellas es información por proyecto, ¿verdad? Donde cuando va a iniciar un proyecto con una población beneficiaria específica, se va y se presenta, se expone ese proyecto en esa organización, en esa población, que diga, se indican cuáles son los objetivos, ¿verdad? De dónde provienen los recursos, cuál es el alcance que se tiene, ¿verdad? Y los límites en lo que es esa planificación, y entonces eso le genera mayor transparencia a las organizaciones. Hoy hasta proyectos grandes como los proyectos de financiamiento del BID exigen esta práctica. Antes de iniciar el proyecto, expóngalo a la sociedad civil que se va a ver involucrada, y si hay viabilidad de la sociedad civil, se financia este proyecto. ¿Verdad? Yo he participado en algunos, o como parte del gobierno o como parte de sociedad civil, ¿verdad? Y es interesante porque, como les digo, hasta bancos de organizaciones internacionales exigen hoy este mecanismo, información por proyecto con la organización civil, ¿verdad? Otro es la parte de convocatorias anuales con la población involucrada, y donde se hace un taller con esa población, se presenta un balance general del proyecto, cómo fue financiado, cuáles fueron los resultados que se obtuvieron, y en ese mismo acto, después de que se presentan esos resultados, se hacen mesas de trabajo donde se recogen las opiniones, percepciones y cuáles son críticas y propuestas que tiene esa misma población para poder mejorar el alcance de los diferentes proyectos. Eso le permite entonces a las organizaciones tener una retroalimentación, y en muchos casos son sistemas de innovación. A veces creemos que la población que atendemos no es una población que tiene buenas ideas. A veces nos sorprendemos porque tiene mejores ideas que uno. Entonces hay que ser abiertos en esos aspectos. Otro es la presentación de datos en línea. Hay organizaciones que han permitido ya que esa rendición de cuentas, yo no tenga que estar haciendo un informe tan grande, sino simple y sencillamente voy generando cierta información que yo ya la voy suministrando en línea, y eso me permite tener actualizado en un periodo, ¿verdad? O hasta en meses, la información de la organización. Y finalmente tenemos sistemas informáticos donde está completamente integrado, ¿verdad? Tanto la parte de dotación de recursos como en la parte de lo que es ejecución presupuestaria, ¿verdad? Entonces alimentan de información en tiempo real a las organizaciones, ¿verdad? Y a los agentes financiadores de las mismas organizaciones, ¿verdad? Entonces comparten un sistema donde todo se ejecuta y todo se va compilando en ese mismo, y no hay que llevar, ¿verdad? Hay informaciones aparte, sino el mismo sistema me genera
toda esa información necesaria, ¿verdad? Esas son buenas prácticas que se han implementado en América Latina en organizaciones sociales, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿cuáles son los retos que tenemos nosotros o cuáles son los desafíos que tenemos como organizaciones? Implementar ese mecanismo de rendición de cuentas por medio de informes. Planificar primero, hacer el grupo, ¿verdad? Y después en la parte el cronograma con cada una de las actividades con el fin de darle seguimiento, ¿verdad? A lo que es esta función que ojalá que no solo sirva para hacer un documento que se entregue, sino que ese documento nos permita una retroalimentación, una introspectiva a nuestras organizaciones y que sea una carta de presentación cuando vayamos a solicitar recursos, ¿verdad? Entonces, ese es el principal desafío que tenemos las organizaciones sociales en nuestro país.